Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las que nos siguen de varios puntos del mundo. Gracias de nuevo por estar con nosotras. Esta ya es la segunda sesión de liderazgo en tiempos difíciles, mirando las inspiraciones, las intuiciones que mujeres místicas nos pueden dar, ellas que también han vivido en tiempos difíciles. A veces pensamos que nuestros tiempos son los más difíciles de siempre, pero ha habido momentos en la historia, si no todos, con sus propios desafíos y también con muchas dificultades. Y justo en estos tiempos de dificultad, de crisis, ayer también Estrella nos recordaba, es cuando nos podemos abrir a la acción de Dios, a la gracia y a la esperanza. Y eso es una de las realidades que Edith Stein ha podido experimentar y nos ha compartido. De nuevo tendremos con nosotros, con nosotras, la hermana Estrella. Ella es misionera de la Fraternidad Misionera Verbum Dei, es española y aparte de muchas otras cosas ha estudiado en su doctorado a Edith Stein, también a Teresa de Ávila y a María Zambrano. Y es en esa capacidad que le hemos invitado a que comparta con nosotras cómo Edith Stein, Santa Teresa Benedicto de la Cruz, puede ayudarnos en nuestra vida religiosa, en nuestro liderazgo, en estos momentos que son inciertos, en estos momentos del mundo que a veces pensamos que ya no estamos de alguna manera en las manos de Dios. Y esta mujer, estas mujeres que lo han vivido en carne propia, nos enseñan que es en lo pequeño y en lo difícil de la vida donde Dios se manifiesta y donde Dios se sigue haciendo cargo de nuestras vidas y del mundo. Creo que ayer nos dimos cuenta que la esperanza se arraiga en una espiritualidad profunda. Por eso, Estrella, muchísimas gracias por estar con nosotras de nuevo y te paso la palabra para que nos vuelvas a adentrar en la riqueza de la vida de Edith Stein. Yo me imagino que de esta parte será ya la segunda parte de su vida según el esquema que nos has hecho ayer. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes desde España, buenos días y buenas noches para las que estáis en otros lugares de nuestro mundo. Vamos entonces a continuar, efectivamente, Paula, gracias, con la segunda parte de Edith Stein, vamos desde su conversión hasta su muerte. Su conversión al catolicismo. Ya dijimos ayer que la conversión de Edith Stein es todo un proceso que viene prácticamente desde que comienza a buscar la verdad ya en su tierna infancia. Y me gustaría seguir el mismo esquema que seguimos ayer. Vamos a ver conforme el tiempo, luego ya la segunda parte la organizamos conforme el tiempo que nos queda, pero el esquema sería más o menos el mismo. Vamos a empezar con una oración y para rezar, para ayudarnos a orar, vamos a leer un texto que voy a poner ahora en pantalla de Edith Stein. Oraremos el texto, haremos un momento de silencio y después yo haré una oración comunitaria y comenzaremos entonces la exposición. Voy a compartir el texto. Este timbre ya no volverá a tocar, es el final de las clases. Bien, leo el texto entonces. Existe un estado de quietud en Dios, de relajación de toda actividad intelectual, en que no se hacen planes, no se toman resoluciones y no se actúa, sino que todo lo venidero se deja en manos de la voluntad divina, abandonándose a la providencia. Esta suerte me fue deparada después de una experiencia que sobrepasó mis fuerzas, que absorbió toda mi energía vital y que me privó de toda actividad. Vamos entonces a tener un momento de silencio
para pedirle a Dios que nos dé este estado de quietud, de relajación en toda la actividad que traemos, para que podamos ir recibiendo lo que hoy Dios a través de Edith Stein nos quiere transmitir, nos quiere dar, aquello que hoy Dios quiere hacer en nuestra vida, a partir de la vida de una persona que le obedeció, que le siguió, que le amó, que se entregó a Él. Vamos a hacer un momentito de silencio. Espíritu Santo, tú sabes lo que cada una de nosotras necesita, esa paz, esa quietud, ese descubrir tu voluntad y abandonarnos a ella, ese deseo de que nos des esa energía que quizá vamos perdiendo o hemos perdido por diferentes causas. Todo eso que necesitamos y que deseamos, te lo pedimos a ti, Espíritu Santo, para nosotras, pero también para todas aquellas personas que en cada rincón del mundo sienten necesidad de reparar sus fuerzas, sienten necesidad de encontrar vida, sienten necesidad de encontrar paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como como era era en en el el principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, en los por los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Bien. Bien, voy a continuar con la pantalla compartida porque voy a acompañarla, igual que ayer, voy a acompañar esta formación, esta conferencia con una presentación. Bueno, no sé si oye ruido. Son los estudiantes que están saliendo, pero ya se van. Entonces ya no nos No, no se molestarán. escucha No se nada, no oye. te preocupes, no. Menos mal, soy yo entonces que los escucho. Vale, bueno, pues entonces seguimos con la semblanza de Edith Stein a partir de donde nos quedamos ayer. Decíamos ayer, acordaos que nos quedamos pues con esa experiencia que ella tuvo en la catedral, viendo como una señora que iba con su cesta del mercado se arrodillaba para acercarse a Dios, para hablar con él, ¿no? Entonces, Edith comienza a descubrir que hay personas que hablan con Dios, que le tienen por confidente. Descubre que para algunos Dios es su gran amor, ¿no? Y comienza a intuir que Dios es alguien. No solamente se puede pensar sobre Dios, sino que se puede hablar con Dios. Entonces, hoy empezaremos el tercer momento del esquema que os daba ayer, que es el encuentro con la verdadera fe. Así lo he llamado en el esquema. El camino de Edith Stein, decíamos ayer, que hasta llegar a la conversión no fue fácil. Hemos visto todas las crisis, bueno, algunas de las crisis por las que tuvo que pasar. Pero además existe otro elemento que hace difícil ese paso a la fe, y es la propia voluntad de Edith. Convertirse requiere poner la vida en manos de otro, y ella tiene grandes dificultades para esto. Edith Stein ha sido una mujer educada en la libertad y se le ha enseñado a decidir su propio camino.
Su madre la quería mucho, pero nunca la coaccionó. Cuando a los 14 años quiso dejar de estudiar, le abrieron el paso para que lo hiciera porque así lo veía ella. Es decir, fue una mujer que fue enseñada a que ella tenía que decidir su propio camino. Y una de las mayores dificultades que ella tiene es, hablábamos ayer, la que experimenta como la colaboradora de Husserl, porque siente que no puede desarrollar el trabajo como ella quiere y que tiene que someterse a la voluntad de otro, algo a lo que ella no está dispuesta. Ella misma nos dice, en el fondo está la idea de ponerse a disposición de alguien, cosa que no puedo soportar. Puedo ponerme al servicio de un asunto y puedo hacer cualquier cosa por amor a una persona, pero estar al servicio de una persona, dicho brevemente, obedecer, esto no puedo. Con esa claridad, pocas veces habla de ella, pero con esa claridad se manifiesta en una carta que escribe a su amigo Román Ingarde. Otra dificultad que encuentra la filósofa para dar un paso al terreno de la fe es la de abandonar sus ideas, su concepción científica del mundo y de la vida. Sin embargo, intuye que para adherirse a la fe que ha empezado a descubrir es necesario dejar de atenerse a esa concepción científica del mundo. Tendrá entonces que hacer un esfuerzo para ir más allá del mero conocimiento racional y coger fuerzas frente al salto que necesita dar para franquear el abismo. Se trata de hacer una opción de fe en libertad y para ello tendrá que encontrar un punto de apoyo. Tendrá que llegar a estar convencida de una verdad más fuerte que sus propias convicciones intelectuales, una verdad que ejerza tal poder sobre su mente y su corazón que la haga disponerse a ofrecer toda su libertad y a lanzarse más allá del abismo. Pero no todo depende de Edith Stein, de su voluntad y de su libertad. Y ella poco a poco se va haciendo consciente de ello. Hay una parte del camino de conversión que todos tenemos que hacer que no depende solo de nosotros, sino que depende de otro. Depende de la gracia divina. Y frente a eso, como dice Edith, solo cabe parar, aceptar y acoger lo que el Señor nos quiere dar. Ella dice, el ser tocado es algo a lo que no podemos sustraernos en modo alguno. Para una colaboración de nuestra libertad no hay aquí espacio. Así está Dios frente a nosotros, como poder del que no cabe escapar. El Dios Todopoderoso está ahora ante nosotros como un Dios que es todo bondad, como nuestro refugio y fortaleza. El amor a Él nos inunda y nos sentimos llevados por su amor. Coger la mano de Dios y sostenerla es la obra que constituye el acto de fe. Es decir, la experiencia de Edith Stein, como la experiencia de los místicos, ha consistido en ser tocada por la mano de Dios. El toque es una de las experiencias y de la palabra que más utilizan los místicos, ser tocado en el interior, ¿no? Es algo que penetra, que se siente, ¿no? Y que viene de otro, que no soy yo quien me lo provoco. Un toque que no parte de la propia iniciativa, sino de la de Dios. Un toque que sostiene, nutre, enamora, recrea y transforma al ser humano. Aunque Dios puede guiar directamente, Dios puede actuar como quiera, ¿verdad? No le vamos a decir nosotros cómo debe actuar. Lo normal es que lo haga a través de mediaciones. En el caso de Edith Stein,
Dios la va guiando a través del testimonio de personas, como ya hemos visto, pero también a través de la lectura de libros que contribuyeron de forma decisiva a preparar su conversión definitiva. Entre estos libros se encuentran La simbólica de Müller, Los misterios del cristianismo de Schelling, escritos de John Henry Newman, de San Agustín, de San Francisco. O sea que Edith leyó muchas cosas más que Santa Teresa. Poco sabemos, pero sabemos, perdón, que entre las lecturas que prepararon su conversión a la Iglesia Católica, la que tuvo más impacto fue el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. La propia Edith Stein nos da noticias de ello en un escrito de 1938 que se titula ¿Cómo llegué al Carmelo de Colonia? En este texto escribe escuetamente. Esos son los detalles que nos da Edith de esta conversión leyendo a Santa Teresa, no dice más. Dice, desde hacía casi 12 años era el Carmelo mi meta. Desde que en el verano de 1921 cayó en mis manos la vida de nuestra Santa Madre Teresa y puso fin a mi larga búsqueda de la verdadera fe. Pensamos que Santa Teresa estaba entonces en casa de unos amigos pasando el verano y allí encontró el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús y se puso a leerlo y allí encontró la verdadera fe, es decir, el camino a la Iglesia Católica. Con la lectura de la vida de Santa Teresa, Edith llega entonces en su tortuoso camino al lugar que su corazón anhelaba. Leyendo a Santa Teresa encuentra por fin la luz, la paz y sobre todo lo que ella llama la verdadera fe, donde se encuentra la auténtica verdad. A continuación me gustaría leer unas palabras de Santa Teresa de Jesús que Edith Stein leyó en el libro de la vida y que con certeza la movieron interiormente. Unas palabras en las que Teresa de Jesús habla sobre la verdad. Y podemos pensar que aquellas palabras se clavaron en el corazón de Edith Stein y en su inteligencia. Dice Santa Teresa en el libro de la vida, esta verdad que digo se me dio a entender, es en sí misma verdad y es en sí principio y es sin principio ni fin. Y todas las demás verdades dependen de esta verdad, como todos los demás amores de este amor, y todas las demás grandezas de esta grandeza. Cuando Edith Stein leyó a Santa Teresa de Jesús, se vio a sí misma reflejada como en un espejo en la Santa de Ávila. Es decir, en ella relee su propio camino, sus sentimientos, sus búsquedas, sus dudas, e incluso descubre aspectos de sí que no había descubierto antes a pesar de ser tan reflexiva. Edith Stein encontró en Santa Teresa de Jesús esa otra mirada que le ayudó a conocerse más a sí misma. Pero además, la fuerza del lenguaje de la Santa Bulense, la veracidad y la naturalidad de su estilo conseguirán abrir el corazón de la filósofa alemana y mostrarle el camino hacia la comunión con Dios. Dicho de otro modo, en Santa Teresa, Dios sale al encuentro de Edith para mostrarle aquello que durante toda su vida había buscado con tenacidad y con esfuerzo, la verdad. Una verdad que se le revela en la fe católica. Una verdad que tiene que ver con la vida y con el corazón, que tiene que ver con la realidad. Una verdad que unifica y da sentido a la vida. Una verdad que le dice al ser humano quién es, de dónde viene y hacia dónde va,
Recordad que ayer decíamos, ¿qué verdad busca Edith? Busca la verdad sobre el ser humano. Y esa es la verdad que ella encuentra leyendo a Santa Teresa. Encuentra que le dice quién es, de dónde viene y hacia dónde va, que es la respuesta a todo lo que el ser humano andaba buscando. Una verdad capaz de saciar la sed de su mente, pero también de llenar los vacíos de su corazón. Una verdad que le descubre su auténtica vocación. Y por eso podrá afirmar, he aprendido a amar la vida desde que sé para qué vivo. A partir de ese momento, Edith tendrá fuerzas para dar el salto, ese salto que decíamos antes que tenía que dar, ese salto que la llevará más allá del abismo, a un terreno nuevo, desde el que volverá a reflexionar, revisar y escribir sobre la nueva concepción del mundo y de la persona que va descubriendo. Es decir, si hasta entonces ha hecho una fenomenología, una filosofía fenomenológica desde sus raciocinios y desde su intelecto y desde los conceptos filosóficos y desde lo que ella había aprendido, a partir de ahí, dentro de su filosofía, introducirá toda la fe cristiana que ha ido recibiendo y empezará a revisar todo lo que había dicho sobre el hombre, todo lo que había dicho sobre el mundo, todo lo que había dicho anteriormente, lo empezará a revisar y empezará a escribir desde una nueva concepción, desde esa nueva concepción que le da la fe católica. A partir de ahí podemos decir también que Edith Stein no es solamente filósofa, sino que también es teóloga. Es verdad que antes de leer a Santa Teresa, Edith ya se había decidido por el cristianismo. Así se lo había comunicado a su amigo Roman Ingarden en 1918. En 1918 Edith ya quiere convertirse al cristianismo y le dice a su amigo, no sé si de mis comunicaciones anteriores ha deducido ya que tras larga reflexión más y más me he decidido por un cristianismo positivo. Esto me ha dado fuerzas para retomar otra vez agradecida la vida. Por tanto, puedo hablar en el sentido más profundo de un renacimiento. Acuérdense que ayer hablábamos de que más o menos por 1918 Edith Stein comienza a salir de las crisis que había pasado anteriormente y que la tenían completamente confusa, alterada, sin saber por dónde ir. Pero a pesar de que se había decidido por el cristianismo, Edith todavía no se había decidido si por la Iglesia protestante o por la Iglesia católica. Después de leer, y además, perdón el inciso, pero la mayoría de sus compañeros y amigos hicieron una opción por la Iglesia protestante. Y es de las pocas que opta de aquel grupo que ella tenía por la Iglesia católica. Pero después de leer a Santa Teresa ya no le quedan dudas. El 15 de octubre de 1921, 2 meses después de su conversión definitiva, escribe de nuevo a Ingarden para comunicarle su decisión final y le dice, estoy a punto de pasarme a la Iglesia Católica. Sobre lo que me ha llevado a ello, nada le he escrito. Otra vez, secretum meum mi. Y la verdad es que esto es difícil de decir e imposible de escribir. El 1 de enero de 1922, Edith Stein recibirá el bautismo en la iglesia parroquial de Berthavern. Su madrina será su amiga Edwith Conrad Matthew y el nombre que recibe en el bautismo será Edith Teresa Edwin. Este bautismo será además un acto ecuménico porque la madrina
de Edith Stein es evangélica. ¿Qué ha pasado? ¿En qué ha consistido el proceso de conversión de Edith? ¿Cómo se ha dado? En primer lugar, ella nos deja entrever que la conversión ha sido algo no ha sido algo, perdón, a lo que haya llegado a partir de un esfuerzo de su voluntad, ni como el resultado de su mera reflexión intelectual, sino que la conversión ha sido posible sobre todo por la gracia de Dios. Su conversión ha sido un don. En segundo lugar, la conversión de Edith se da a través de un acto de fe, es decir, de un acto de acogida y de adhesión. Acogida del amor divino, acogida de la gracia. Y sabemos que la gracia es Dios actuando en nosotros, es Dios mismo que se nos da, ¿no? De la gracia que se abaja a nosotros y también es un acto de adhesión, de abrazo a ese amor. La conversión, por tanto, no es un acto teórico, sino un acto por el que una realidad, en este caso la realidad divina, al ser captada, penetra en nosotros llegando hasta nuestro centro más personal. Esta captación nos da la intuición, el conocimiento de una presencia que no se ve, pero que está ahí, que nos sostiene y hace posible que nos sostengamos. Ya hemos leído algunos textos en los que Edith habla sobre ese sentirse sostenida. Y en tercer lugar, la conversión ha supuesto para la filósofa un nuevo nacimiento, sin que por ello haya perdido su individualidad, algo que, como ya hemos visto en repetidas veces, es fundamental para ella. Al contrario, su experiencia es que el Espíritu le ha dado luz para reconocer a Dios. Y el Espíritu se ha desposado con su alma y ésta experimenta un nuevo nacimiento. De manera que a partir de ese momento, Edith queda apta para desplegar totalmente su propia originalidad. Un nacimiento que la lleva a vivir lo que ella es auténticamente y que hasta entonces siente que no había llegado a vivir. ¿Cuáles son las consecuencias de su conversión? La primera consecuencia de la conversión de Edith Stein es su opción por ingresar en el Carmelo. Aunque al recibir el bautismo, Edith ya tenía en mente la idea de ingresar en el Carmelo, de ser carmelita, esto no se hará realidad hasta el 14 de octubre de 1933. Y hemos dicho que ella fue bautizada el 15 de octubre de 1921. Son varios los motivos que influyen en esta decisión. Uno de ellos es el duro golpe que supondría para su madre la entrada de su hija en una orden religiosa católica. Y otro es que aquellos que la acompañan piensan que su fe debe todavía madurar, que aún la fe no es suficientemente fuerte como para hacer una opción de vida como entrar en el Carmelo. Edith entonces se vuelve obediente y dócil, cosa que le había costado mucho, y empieza a fiarse de sus acompañantes espirituales y se deja llevar por ellos. Y se deja de llevar por ellos porque está convencida de que a cada cual lleva a Dios por su propio camino y uno llega más fácil y más rápido a la meta que el otro. Debemos pedir, dice ella insistentemente, que vayamos por el camino recto y sigamos sin resistencia alguna el estímulo de la gracia cuando lo notemos. Entonces, la primera opción que hace Edith, consecuencia de su conversión a la Iglesia Católica, es la opción de querer ingresar en el Carmelo.
La segunda opción que ella hace es lo que ella llama cultivar el entendimiento como culto divino. Es verdad que al inicio de su nueva vida, Edith Stein no sabe cómo situarse, no puede entrar en el Carmelo, entiende que tiene que cambiar de vida, que tiene que empezar a vivir de una forma nueva y tiene mucha dificultad en compaginar su labor como filósofa con las cosas de Dios. Y ahí encuentra también una gran división interior y necesita aclarar qué tiene que hacer con esos dones que ella tiene, con esas capacidades que ella tiene y que siente que no es lo que tiene que hacer en ese momento, sino que se tendría que dedicar su vida a la vida religiosa, al culto a Dios, ¿no? Entonces siente la división de esa división interior. Pero leyendo a Santo Tomás de Aquino encuentra la respuesta. Vamos a escuchar lo que ella escribe a su amiga Calista Cobb al respecto. Dice, y aquí está la respuesta que encuentra, ¿no? Que sea posible cultivar la ciencia como culto divino es algo que me ha quedado bien claro después de haber entrado en contacto con Santo Tomás. Y solo como consecuencia de ello me he decidido a tomar otra vez en serio el trabajo científico. Poco a poco he comprendido que en este mundo se nos exige otra cosa y que incluso en la vida más contemplativa no debe cortarse la relación con el mundo. Creo incluso que cuanto más profundamente alguien está metido en Dios, tanto más debe en este sentido salir de sí mismo, es decir, adentrarse en el mundo para comunicarle la vida divina. Es decir, el encuentro con Santo Tomás ayuda a la filósofa a comprender que la actividad científica como investigación y como transmisión de conocimientos, forma parte de su llamada a la vida consagrada. A partir de ahí, Edith trabajará en la confrontación entre la fenomenología y la filosofía cristiana. Profundizará de un modo especial en las obras de Santo Tomás. Edith ha encontrado en la fe cristiana, tal y como ella dice, un camino hacia verdades que de otro modo quedarían ocultas para nosotros. Y entonces, lo que os decía antes, a partir de ese momento podemos decir que Edith no es solo filósofa, sino que Edith empieza a escribir teología, ¿no? Y de manera especial antropología. Tiene un libro sobre la persona humana, que son las clases que ella dará más tarde o va a dar en un instituto y que tienen, pues dedica a toda la estructura de la persona humana vista desde la fe. El hombre, el ser humano como imagen y semejanza de Dios. Y desde ahí va definiendo y describiendo las distintas dimensiones de la persona humana a la luz de la fe. Es bastante interesante. Bien, ¿qué pasa entonces desde su bautismo hasta que Edith entra en el Carmelo de Colonia? Pues tiene una actividad frenética, la verdad. Yo hice un viaje cuando estaba estudiando el doctorado y y quería conocer un poquito el mundo de Edith Stein, hice un viaje que yo titulé Las huellas, siguiendo las huellas de Edith Stein. Fui pasando por los diferentes sitios que ella pasó y en los diferentes sitios iba leyendo lo que hizo en cada lugar. Y la verdad es que me sorprendió la actividad tan frenética que ella tuvo. Era una mujer de una actividad intensa, pero también de una oración profunda a la vez, ¿no? Y me sorprendió, lo que más me sorprendió fue que cuando llegué al Carmelo de Colonia, Edith desaparece en el Carmelo de Colonia.
prácticamente no hay vestigios suyos. Un cuadro en la capilla del Carmelo y poco más. No nos dejaron entrar, tuvimos que quedarnos en la puerta, ver la iglesia y nada más. Entonces me impresionó mucho que una mujer que había tenido una actividad tan grande de repente desaparece, calla y se dedica a vivir profundamente su vida con Dios. Pero bueno, eso después. ¿Qué es lo que hace entonces desde su bautismo hasta la entrada en el Carmelo? Pues tendrá mucho que aportar en los ambientes intelectuales católicos de su época. Además de dedicarse a la investigación filosófica y teológica, de participar en proyectos editoriales y de colaborar en foros hasta entonces reservados, casi exclusivamente a varones, como las Semanas Universitarias de Salzburgo o el Congreso Internacional Tomista de Juvisy en París, también será formadora de profesoras en el Instituto Alemán de Pedagogía de Münster. Enseñará alemán e historia en la Escuela Normal Femenina del Convento de las Dominicas de la Magdalena en Espira y tendrá una importante actividad como conferencista por Alemania y otros países, tratando sobre todo el tema del papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia, pero también otros temas sobre la juventud y sobre la educación. Pero además de esto, Edith dedica mucho tiempo a la oración. Y lo dedicará especialmente en el monasterio de Beurón, pasará muchas temporadas en la abadía benedictina de Beurón, donde irá creciendo en su vida espiritual. Allí estará sobre todo durante las celebraciones de Semana Santa. Y allí encuentra, según ella, una especie de hogar monástico, una antesala del cielo. En las abadías benedictinas, dice Edith, se tiene la sensación de estar más cerca del cielo. Son lugares sagrados desde los que se regresa a la vida diaria, llevando en sí energías para la lucha cotidiana de nuestro peregrinaje terreno. Beurón, el monasterio de Beurón es para Edith el lugar donde se puede ver prefigurada la vida eterna y donde hombres y mujeres pueden respirar y nutrirse de la vida de Dios. Pero Beurón es también un lugar teológico y mistagógico, donde Edith Stein, a través de la liturgia de la Iglesia, se introduce en los misterios de la pasión y la resurrección de Cristo. En la liturgia de Beurón, Edith se adentrará en la experiencia del sufrimiento de Cristo, pero sobre todo en el amor incondicional del crucificado y en el amor del Padre que le devuelve a la vida. Stein profundiza además en lo que significa para el cristiano que la muerte no es la última palabra y se abre con alegría a la esperanza de la resurrección. Comprende también que la vida entregada hasta el final por amor de Dios a los hombres abre puertas para que otros puedan participar en la vida de Dios. Entonces, es un lugar de catequesis, donde Edith Stein va recibiendo la catequesis, la teología que ella necesita para adentrarse en la verdad cristiana que ella no conocía y en la verdad de la Iglesia Católica. Allí también ella disfrutaba de la comunidad, ella que decíamos ayer disfrutó tanto de la comunidad de amigos en Gotinga cuando era estudiante, descubre en Beurón un nuevo tipo de comunidad, una manera nueva de vivir la comunión. Allí aprende el valor de la oración comunitaria que se recita, dice ella, representando la voz de la Iglesia. Oraciones solemnes en las que los participantes oran unidos a Cristo
porque solo es auténtica y solo llega al Padre la oración hecha con, por y en Cristo. Pero no solo la oración comunitaria se convierte en imprescindible para Edith, sino que Beurón la abrirá a la necesidad de la oración personal en su vida cotidiana. Orando podrá vivir en el día a día lo que vive en el monasterio durante los intensos tiempos que pasará en él. Edith buscará en su casa, donde ella vive, la oración para poder llevar a cabo su misión en la iglesia, pues ella está convencida de que en el diálogo silencioso del corazón con Dios se preparan las piedras vivas con las que va creciendo el reino de Dios y se forjan los instrumentos selectos que promueven su construcción. Por eso, Edith todos los días buscará un rincón tranquilo en el que relacionarse con Dios, normalmente a primeras horas del día. Es entonces, dice ella, cuando puede recibir la misión especial que debe realizar ese día sin elegir desde ella misma. Y confiesa, textualmente dice ella, en ese momento, finalmente, una se contempla a sí misma como mero instrumento y las fuerzas con las que debe trabajar, en nuestro caso, la inteligencia, como algo que nosotros no necesitamos, sino Dios en nosotros. Quisiera también aquí resaltar el amor de Edith Stein por la Eucaristía. Quizá, yo creo que sin duda fue en Beurón, en esos tiempos largos de retiro, de oración, de estar ante el sagrario, donde aprendió el significado de la Eucaristía y donde creció en amor por ella. Para Edith, la Eucaristía es un lugar privilegiado para la formación de la persona humana. Ella dice que en la medida en que el seguidor de Cristo participa de la Eucaristía, podrá ir saliendo de la estrechez de su propia vida para crecer en la inmensidad de la vida de Cristo. Dice también que frente a la Eucaristía, la persona comenzará a interesarse por los asuntos de Dios, ya que cuando el amor está inflamado, él mismo desea pasar a la acción y se entrega ávidamente a las formas de vida práctica de la fe. Y dice además que cuando tenemos en Él, en Cristo Eucaristía, nuestro hogar, el verdadero punto central, la estancia cotidiana y el pan cotidiano, la vida de Cristo se convierte en la nuestra y la nuestra desaparece en la suya. Se realiza así la comunión por la que Cristo pide al Padre en la oración sacerdotal. Quisiera en este punto recoger unas palabras que Edith Stein dirige a la Asamblea de la Asociación Universitaria Católica de Salzburgo en agosto de 1930. Es una conferencia en la que Edith está hablando sobre la vocación femenina y por eso este párrafo va dirigido especialmente a las mujeres, aunque yo creo que podemos aplicarlo a todos, ¿verdad? Y dice así: una vida de mujer que haya de tener como forma interior al amor divino deberá ser una vida eucarística. Olvidarse de sí misma, liberarse de todos los deseos y aspiraciones propios, obtener un corazón para todas las penurias y necesidades ajenas, eso solo puede darse en la relación diaria y confiada con el Salvador en el tabernáculo. Y continúa.
Quien visita al Dios eucarístico y con él se aconseja en todos sus asuntos, quien se deja purificar por la fuerza divina que surge del sacrificio del altar y se ofrece al Señor en ese mismo sacrificio, quien en la comunión recibe al Salvador en lo más íntimo de su alma, esa se verá, sin excepción, cada vez más profunda y fuertemente atraída en la corriente de la vida divina. Crecerá en el cuerpo místico de Cristo y su corazón será configurado según el modelo del corazón divino. Es un texto muy profundo, como todos los de Edith Stein, ¿verdad? Pero nos deja ver cómo es verdad que para ella la Eucaristía es el lugar en el que la persona, el cristiano, la mujer, pueden llegar a conocer su verdadera identidad, comprender su verdadera dignidad y descubrir su lugar en el cuerpo místico de Cristo, es decir, en la Iglesia y en el mundo. Podemos pensar también que esa es su experiencia profunda de la Eucaristía, ¿no? Lo que hemos dicho todo el tiempo. Edith habla poco de ella, pero todos estos textos que vamos leyendo nos dejan ver cómo era la mujer, ¿no? Cómo era Edith como persona, como mujer orante, como mujer de Dios, como religiosa, como profesora, ¿no? Como amiga de los hombres y como amiga de Dios también. Bien, pasamos entonces al cuarto punto, de la filosofía cristiana a la ciencia de los santos. Poco a poco, a Edith se le va haciendo evidente que solo Dios es el criterio de verdad que puede ordenar la vida y las relaciones, y que los métodos utilizados por la filosofía serán insuficientes, pues con ellos no se puede llegar a la verdad de Dios. Así pues, sin renunciar a la razón, ella va aprendiendo que la senda segura para el conocimiento de la primera verdad, es así como se dice en filosofía, la primera verdad, que ella ha buscado tan intensamente, la senda segura es el amor. Pues el amor es al mismo tiempo entrega de corazón y conocimiento. En 1933, toda la actividad de Edith se verá truncada. Le impiden seguir realizando cualquier tipo de actividad, les piden seguir enseñando porque es judía. El 19 de abril de 1933, el administrador del Instituto de Pedagogía de Münster, donde ella daba clases de antropología, comunica a Edith Stein que debe dejar su puesto. En ese momento ella tuvo la certeza de que había llegado ya la hora tan deseada de entrar en el Carmelo. No obstante, como Edith era una mujer de fe y de oración, ella busca el discernimiento en la oración. Y delante de ese Cristo que estáis viendo, ella reza. El 30 de abril, Domingo del Buen Pastor, dice ella, se celebraba en la iglesia de San Lugerio la fiesta de su patrón, con 13 horas de adoración. A última hora de la tarde me dirigí allí y me dije, no me iré de aquí hasta que no vea claramente si puedo ir ya al Carmelo. Cuando se impartió la bendición, tenía yo el sí del buen pastor. El 14 de octubre de 1933, con 42 años, Edith ingresa en el Carmelo de Colonia.
a pesar de que eso le supone un gran sufrimiento, porque debe enfrentarse con el dolor a la incomprensión de su madre, con el dolor que le produce, perdón, la incomprensión de su madre que no quiere que su hija entre en el Carmelo. Pero aún así, Edith dice que cuando la puerta de la clausura se abrió, yo atravesé con profunda paz el umbral de la casa del Señor. Por fin había llegado al lugar que desde su conversión vislumbraba como su auténtico hogar, como su verdadera patria. A partir de ese momento, fidelidad, confianza y obediencia serán sus máximas. Pondrá todas sus energías en vivir su vocación, no por sus propias fuerzas, porque a esa altura ella ya era consciente de que no las tenía, sino confiando en Dios, porque como ella misma dice, solo vamos seguros si nos ponemos incondicionalmente en las manos de aquel que es el único que sabe lo que tiene que ser de nosotros y que es el único que tiene el poder de conducirnos a esta meta, con la condición de que tengamos buena voluntad. Por eso, Edith, a partir de ese momento, lo único que quiere es dejarse guiar y llevar por el Espíritu de Dios, pronunciando desde la mañana a la noche el Fiat Voluntas Tua. Y es precisamente por voluntad de Dios y por obediencia que Edith retoma su actividad intelectual en el Carmelo. Ella no pensaba seguir escribiendo, no pensaba seguir haciendo filosofía ni teología, no pensaba seguir reflexionando sobre, pues sobre los contenidos de la teología, de la filosofía, pero por obediencia de su director espiritual, de la superiora, ella retoma la actividad intelectual. Y en el Carmelo escribe uno de los libros más conocidos por nosotros, ¿no? de Edith Stein, que es Ser finito y ser eterno. Escribe este libro entre 1935 y 1936. En esta obra, Edith propone al lector recorrer un camino intelectual y espiritual que podemos decir que está fundamentado en su propia experiencia. Es una obra que va a recoger la experiencia que ella tiene y la experiencia de los santos, sobre todo de San Juan de la Cruz. Bueno, eso más bien en la ciencia de la cruz, que escribirá después, perdón. Está fundamentado en su propia experiencia, decía. Se trata de un camino que pretende acercar a la persona al conocimiento de sí misma y de lo que tiene que llegar a ser, al mismo tiempo que abre también a aquel que lo lee al conocimiento divino. Un conocimiento que le capacitará para una entrega a Dios sin reservas. La filósofa afirma en este libro que el ser humano es un ser temporal, pasajero, finito, limitado, en camino, peregrino. Un ser en un pasar continuado, que emerge a la luz de modo siempre nuevo, buscando continuamente la realización de lo que debe ser. Por tanto, el ser finito es la más clara contraposición al ser eterno, un ser que es inmutable y presente. Aún así, dice ella, frente a la angustiosa experiencia de la nada, los seres humanos también intuimos la plenitud del ser. No como algo nuestro que nos pertenece, sino como algo que recibimos de otro. A pesar de nuestra finitud y a pesar de la fugacidad de las vivencias, nos experimentamos recibiendo continuamente el ser. Estamos recibiendo algo que no es nuestro, ¿no? Recibimos cada día la vida y por eso la agradecemos cada día.
no como algo nuestro, sino como algo que recibimos de otro. Por ello, en nuestro ser fugaz abrazamos un ser duradero, el ser de aquel que nos sostiene y que nos conserva. Esa es la experiencia por la que ella misma ha pasado y que narra así. Leo un texto de Edith. A pesar de esta fugacidad, soy conservado en el ser de un instante al otro. En fin, en mi ser fugaz yo abrazo un ser duradero. Yo me sé sostenido y este sostén me da tranquilidad y seguridad. Ciertamente, dice ella, no es la confianza segura de sí misma del hombre que con su propia fuerza se mantiene de pie sobre un suelo firme, sino la seguridad dulce y feliz del niño que reposa sobre un brazo fuerte. Es decir, una seguridad que vista objetivamente no es menos razonable. En efecto, el niño que viviera constantemente en la angustia de que su madre le podría dejar caer, ¿sería razonable? Se pregunta Edith. Y dice, en mi ser, yo me encuentro entonces con otro ser que no es mío, sino que es el sostén y el fundamento de mi ser, que no posee en sí mismo ni sostén ni fundamento. ¿Verdad? Edith ha comprendido que la senda más segura para llegar a esta experiencia es la fe. La fe no solo como un conjunto de verdades, sino como adhesión al Dios vivo. La fe conduce al Dios personal, cercano, amante, misericordioso, al que se puede hablar, en quien se puede confiar. Creer es, dice ella, agarrarse a Dios, es buscar a Dios mismo, pero este agarrar presupone también ser agarrado, por lo que no podemos creer sin abrirnos a la gracia. Abiertos a la gracia aceptamos la fe y la fe nos introduce en la verdad del Dios creador y conservador de la existencia. La fe nos acerca también a Jesucristo, al Salvador, que nos introduce en la vida de Dios Trinitario, vida que es amor. De esta manera, la fe es el comienzo de la vida eterna en nosotros. La fe es, por tanto, la guía en el camino que debemos realizar para alcanzar la vida verdadera. Pero además de la fe, para llegar a la experiencia de seguridad que saca al ser humano de la angustia de su finitud y que le coloca en el camino de la vida, se necesita poner en acto la capacidad de amar. Un amor que según Edith consiste en salir de sí y en entregarse, sin que eso suponga anularse. Para ella es muy importante esa individualidad que no quede anulada. Somos nosotros mismos y tenemos que llegar a ser lo que Dios quiere de cada uno de nosotros mismos. Pero cada uno tiene que llegar a ser el mismo en Dios. Y para ella esto es algo vital, súper importante. Implica el amor también conformar la propia voluntad con la voluntad divina, porque el amor busca hacerse uno con el amante. Además, para Edith Stein, en la medida en que nos unimos a Dios por amor, también nos conocemos más a nosotros mismos, porque la unión amorosa con Dios nos da la posibilidad de llegar a saber quién somos auténticamente y de llegar a alcanzar la máxima realización de nuestro ser. Fe y amor son además como los senderos que introducen en el camino de la mística. Se dice que Edith es una persona mística, pero ella va a entender la mística como una ciencia, que es la ciencia de los santos,
que es para todos, no solamente para los santos, sino que es la vivencia que todo cristiano y que todo ser espiritual debería realizar en su vida. Por eso ella dice que la mística o la ciencia de los santos será el mejor camino para sumergir al creyente en el conocimiento de la verdad de Dios y en la experiencia gozosa de descanso y de paz en Él. Es decir, fe y amor nos llevan a través del camino de la mística a realizar nuestra vocación suprema, que es la comunión con Dios. Y como decía, esta mística que enseña Edith es para todos, porque como dice Karl Rahner, el hombre espiritual del futuro o será místico o no será. Y ser místico no es otra cosa que vivir en comunión con Dios, que vivir agarrado a Él y dejándose agarrar por Él, y que vivir haciendo, buscando y haciendo su voluntad. Pasamos ya al último punto de nuestra presentación. Teresa Benedicta desposada con el Señor bajo el signo de la cruz y a la última etapa de su vida. El 14 de abril de 1934, Edith Stein celebra su toma de hábito. En ese momento tendrá que elegir un nombre y opta por el de Teresa Benedicta de la Cruz. Teresa, porque considera a Santa Teresa de Ávila su madre en la fe. Benedicta, porque está convencida de que San Benito fue el mejor educador de Occidente, al guiar a los hombres a su verdadera meta, que es el cielo. Y en parte también escoge el nombre de Benedicta, porque en el monasterio benedictino de Beurón fue recibiendo el alimento, como hemos dicho, que le ayudó a crecer en la vida de Dios. Y a su nombre añade de la cruz, por dos motivos. Uno, porque consideró a San Juan de la Cruz como su maestro, compañero y guía, y como su padrino, como el padrino de su toma de hábito. Y también porque la vocación carmelitana supone abrazar la cruz de Cristo y conformar la vida con Cristo crucificado. Así lo cuenta ella en la respuesta que da a la carta que una amiga le escribió preguntándole por el sentido del sufrimiento. A esa carta, Edith responde: Cristo continúa viviendo en sus miembros y sufre en ellos, y el sufrimiento soportado en unión con el Señor es su sufrimiento. Insertado en la gran obra de la redención y por eso fructífero. Este es un pensamiento fundamental de toda vida religiosa, pero especialmente de la vida del Carmelo. Interceder por los pecadores a través del sufrimiento voluntario y gozoso, colaborando de este modo a la redención de la humanidad. La cruz será, pues, a partir de su entrada en el Carmelo, la luz que oriente su sendero, el faro que le posibilitará discernir sus opciones y el indicador que le ayudará a no desviar su camino. Pero el sufrimiento, y a mí me parece que esto es importante, para Edith Stein no es algo que tenga que ser buscado, además ella lo dice así, escribe sobre esto, no me da tiempo a decir lo que escribe, pero todo lo que escribe sobre ello, pero es interesante. Ella dice que el sufrimiento no es algo que tenga que ser buscado patológicamente. Eso lo dice en un escrito suyo que se llama El misterio de la Navidad. El sufrimiento es una categoría antropológica, de tal modo que ningún ser humano puede madurar y avanzar adelante sin sufrimiento. De esta ley no se puede liberar ni tan siquiera a los que más se ama. También nos dice Edith que Cristo, por ser hombre, tuvo que padecer y morir, y por ser Dios, dio a su pasión y muerte un valor infinito y una fuerza redentora. Aunque todo hombre naturalmente tiene que sufrir y morir,
Si se vive, dice Edith, como miembro vivo del cuerpo místico de Cristo, entonces su sufrimiento y su muerte reciben una fuerza redentora en virtud de la divinidad de la cabeza. De ahí el sentido salvador del sufrimiento y la muerte vividos en Cristo. La cruz, por tanto, puede convertirse en la fuerza para permanecer en él, aún en la noche más oscura. Detrás de todo esto vemos la vivencia de los últimos años y días de la vida de Edith Stein, cómo ella lo vive. Esa noche más oscura llegará a Edith Stein, ¿no? La padecerá junto con el destino y el sufrimiento del pueblo judío y de su propia familia. Un destino que ella empieza a intuir a través de las circunstancias que rodearon su entrada en el Carmelo. Un destino que hará que tenga que dejar su comunidad de Colonia y su querido país para trasladarse a Holanda, pues los judíos son perseguidos en Alemania y las hermanas de su comunidad quieren salvarla y entonces la mandan a otro convento que está en Holanda, donde en ese momento no hay tanta persecución de los judíos, pero después, por circunstancias que ahora no voy a decir, también comienza la persecución en Holanda y los nazis tocan las puertas del convento donde está Edith y se la llevan a ella y a su hermana Rosa, que está allí no como religiosa, sino en la portería ayudándoles, ¿no? Y que ha entrado con Edith, ha ido con Edith al convento cuando ya murió su madre. Entonces, en diciembre de 1938, días antes de abandonar el Carmelo de Colonia para ir a la comunidad de Edge, en Holanda, Edith escribe a una amiga suya, Petra Bruckning, explicando que mucho antes de tener que abandonar su país ya había aceptado el destino de su pueblo y que precisamente por ellos había aceptado tomar sobre sí la cruz de Cristo. Y ella le dice, he de decirle que mi nombre de religión lo traje conmigo cuando llegué de postulante al convento. Conseguí exactamente lo que pedí. Bajo la cruz comprendí el destino del pueblo de Dios, que ya entonces comenzó a preanunciarse. Pensé que quienes comprendieran que esto era la cruz de Cristo deberían tomarla sobre sí en nombre de todos. Ciertamente, hoy sé mucho mejor lo que significa haberse desposado con el Señor bajo el signo de la cruz. Desde luego, nunca se llegará a comprender porque es un misterio. Es decir, Edith Stein comprende desde el inicio de su entrada al Carmelo cuál era su vocación específica: cargar con la cruz de su propio pueblo para interceder por él. Acordaos, nació el día del Yom Kippur, el día de la reconciliación. Y entonces es en el Carmelo cuando ella entiende que esa es su vocación, interceder por su pueblo. Y entiende eso desde la entrada en el Carmelo, aunque todavía no sabía lo que eso iba a suponer para ella. En 1931 escribe un texto que yo creo que nosotras podemos orar hoy porque no retrata solo la situación del mundo en el que vivía Edith Stein. Yo creo que retrata la situación del mundo en el que vivimos nosotros hoy, ¿no? Y dice así, el mundo está en llamas. El incendio puede alcanzar también a nuestras casas, pero en lo alto, por encima de todas las llamas, se eleva la cruz. Ellas no pueden quemarla. Ella es el camino de la tierra al cielo. El mundo está en llamas. ¿Deseas apagarlas? Mira la cruz. ¿Oyes el gemir de los heridos en los campos de batalla del este y del oeste?
Tú estás encerrada en tu celda y no puedes alcanzarlos. Tú quisieras ser un ángel consolador y ayudarlos y ayudarles. En el poder de la cruz puedes estar en todos los frentes, en todos los lugares de aflicción. A todas partes te llevará tu amor misericordioso, el amor del corazón divino que alivia, santifica, salva. Bueno, pues creo que esta oración de Edith Stein es una oración que ella hace desde su celda del Carmelo y que nosotros podemos hacer desde cualquier lugar en el que estemos, porque nosotros también hoy vivimos los gemidos de los campos de batalla del este, del oeste, del sur y del norte. Edith Stein tiene interiorizada y aceptada esa vocación. Y cuando llega el momento de la entrega, al igual que la reina Esther, ella se compara con la reina Esther, quiere ofrecerse como víctima intercesora por su pueblo. Edith Stein experimenta que para eso fue sacada de su pueblo para interceder por él ante el rey. Y dice, yo soy una pobre, impotente y pequeña Esther, pero el rey que me ha elegido es inmensamente grande y misericordioso. Esto es un gran consuelo. En un documento escrito por Edith el 26 de marzo de 1939, manifiesta y pide permiso a la priora para entregarse al corazón de Jesús como víctima por la paz. Y dice, por favor, permítame vuestra reverencia ofrecerme al corazón de Jesús como víctima propicia por la paz verdadera, que el poder del anticristo, si es posible, se derrumbe sin una nueva guerra mundial y que pueda ser instaurado un nuevo orden de cosas. De hecho, Edith, en su deseo de una paz verdadera, había hecho unos años atrás, en 1933, algo que ella consideraba que podía hacer, que estaba en sus manos, y lo hizo, ¿no? Buscando que el mundo tuviera conciencia de los crímenes nazis, el 12 de abril de 1933, ella escribe al Papa Pío XI una carta en la que le pedía que se pronunciara públicamente en contra de la persecución de los judíos. Y es una carta a la que podemos tener acceso. Pío XI no le respondió, pero algunos autores dicen que una carta que más tarde escribió Pío XI, una encíclica, porque ella le pedía que escribiese una encíclica, ¿no? De alguna manera tiene como trasfondo esta petición que le hacía Edith, pero que el Papa en ese momento, pues por lo que fuera, no llegó a hacer. Edith, estamos llegando al final, es hasta el final una mujer de firmes convicciones, comprometida y coherente. Su pensar, decir y hacer forman una unidad. Una hermana hablaba ayer de esto, ¿no? De esa coherencia, de esa unidad. Una unidad que no se puede romper, pues sería una traición a sí misma. Por este motivo, ante la noche oscura de Europa y de su pueblo, continúa diciendo que no se puede desear la liberación de la cruz cuando alguien tiene el título de la cruz. Pero la firma y sello de todas estas manifestaciones escritas llegará de forma definitiva el 9 de agosto de 1942, cuando el tren donde van Edith Stein y su hermana Rosa y otros muchos judíos llega a Auschwitz. Según algunos testimonios, las dos hermanas son dirigidas directamente a la cámara de gas donde Edith firma con su muerte lo que ha pensado, escrito y deseado en su vida. Y la última pregunta es, ¿de dónde recibió Edith Stein la fuerza para vivir y llegar hasta el final, adentrándose en la noche oscura de la cruz? ¿Cómo pudo ir atravesando las circunstancias que la iban despojando de todo sin desfallecer? Ella nos da testimonios de que su fuerza está en la oración y en la certeza de sentirse amada y habitada por un Dios que no la abandona
y al que puede confiar su vida. Nos deja testimonio de este secreto suyo en una carta a una religiosa que vive fuera del convento a causa de la persecución de los judíos. Y a ella le dice: Dios, toda la Santísima Trinidad está en nosotros. Si llegamos a comprender que podemos construirnos una celda cerrada en nuestro interior y recogernos allí tan a menudo como sea posible, entonces en ningún lugar del mundo nos faltará nada. Quisiera terminar ya con aplicando a la Santa Carmelitana las palabras que ella misma escribió sobre San Juan de la Cruz. Esto lo dice ella de San Juan, pero yo creo que nosotros se lo podemos aplicar a ella. Su alma ha llegado a un completo desprendimiento de sí, a la sencillez y la calma en la unión con Dios. Pero esto ha sido fruto de la purificación interior en la que una naturaleza ricamente dotada ha cargado con la cruz y se ha puesto en las manos de Dios para ser crucificada. Un espíritu con una energía y vitalidad en el más alto grado se deja prender. Un corazón lleno de amor apasionado ha alcanzado la paz por medio de una renuncia radical. Los testimonios confirman este resultado. Esto lo escribe ella en La Ciencia de la Cruz, el último libro que escribió, y esto es lo que nosotros, o la síntesis que yo también quiero hacer de la vida de Edith Stein. Bien, como ayer, hoy más largo me parece, ha sido. Entonces, muchas gracias. Seguimos. Perdón, voy a dejar de compartir. Vale. Entonces, Paula, si te parece, podemos hacer como ayer. Os invito a hacer exactamente lo mismo. Ayer vimos la primera parte y en esa primera parte fuimos reflexionando sobre las enseñanzas y herramientas que Edith nos ofrecía respecto a los objetivos que se nos proponían para esta formación: tener un liderazgo reflexivo y eficaz, vivir el Evangelio con sencillez, comprensión y valentía y convertirnos en peregrinas de esperanza. Entonces, ahora podemos tener, pues, ¿cuánto tiempo? Sí, podemos hacer lo mismo que ayer, Estrella. Muchas gracias. Estamos bien de Sí, tiempo. Yo dejaría hasta 1:30 como ayer, así podemos reflexionar lo que decías tú, las preguntas. Ahora las pondré en el chat. Dar un poco de descanso a nuestras traductoras que han trabajado sí. mucho. Descansar un poquito y a 1:30 volvemos para compartir la respuesta o los ecos que tengamos y también escuchar después también los ecos que tú todavía tienes preparado para nosotras. ¿Vale? Muy bien. Pues Entonces así volvemos dentro de gracias. 12 minutos y ahora pondré las preguntas en el chat. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ya estamos de vuelta para retomar. Veo que muchas hermanas han escrito sus intuiciones muy, muy profundas, muy bonitas. Leeremos algunas. Y también invito a quien quiera tomar la palabra de levantar la mano digitalmente. Hay un botón abajo que dice reacciones y ahí podéis encontrar, podéis encontrar el levantar la mano y así podemos escuchar otras voces como ayer, que siempre es muy, muy rico y muy diverso. Entonces, de momento leo algunas intuiciones.
Edith nos ayuda desde su descentramiento, creo que esta palabra es importante, descentramiento y esa búsqueda amorosa de la verdad. El amor ciencia para el mundo y no para ella misma. Otra hermana en italiano dice, me llama mucho la atención la actitud de oferta, de ofrecerse de Edith Stein para la salvación de su pueblo. Creo que es algo que Estrella nos ha hablado, ¿no? Esa realidad de ser judía y siendo católica se ofrece también a Dios por su pueblo. Edith Stein tenía un carácter muy independiente y sin embargo ella escuchó y tomó a pecho ese actuar siguiendo el consejo de otros, desde el principio hasta el final. Y creo, dice esta hermana en inglés, que como líderes necesitamos también abrazar este desafío de escuchar y actuar también desde otros. Edith Stein nos ayuda con esa unidad irrompible entre contemplación y compromiso. Creo que a todas nos llama la atención que aunque ella tiene un deseo de una vida contemplativa, de entrar en el Carmelo, se da cuenta que eso pasa por un compromiso profundo con el mundo y una actividad muy intensa. He escuchado los comentarios que me parecen muy buenos, pero yo escribí muy grande aquí la oración, porque vemos siempre como, ante todo, muchísimas gracias para esta presentación de esta figura que siento muy cercana, porque tengo una hermana también que murió en Auschwitz y que viajó en el mismo tren, una hermana de mi congregación, en el 9 de agosto del 42. Pero vemos que cada vez que ella tenía que tomar una decisión o dar un paso o rever algo de su propia visión, siempre se pone de rodillas para rezar. Por eso para mí la oración es esa fuerza de Dios en nosotros que nos ayuda a ser líderes según su voluntad. Gracias por esta experiencia también que has comentado. Gracias por recordarnos la fuerza y la necesidad de la oración. En la tiniebla, en la maldad, en el sufrimiento, ella sabía que eso no tenía la última palabra. Nos comparte una hermana en inglés. Su certeza de saber lo que significa ser esposa de Jesús y saber llevar la cruz. Esa cruz que nos orienta,
nos ayuda también con su coherencia y unidad, y que fue guía en toda su vida. Un ejemplo a seguir y la hermana te agradece, Estrella. Y entrar en la habitación, en el cuarto secreto interior, donde cada uno se encuentra con Dios y donde ahí no necesitamos nada, como el Salmo 23. El Señor es mi pastor, no tengo falta de nada. Entonces ha sido una charla muy inspiradora, y Dios es nuestra seguridad. No hay nada que podamos tener miedo si nos sostenemos en Él. Las mujeres y los hombres santos entendieron eso. Y las personas religiosas, como nosotras, necesitamos comprender que por encima de todo, solo en Él podemos depender. Cuando comprendemos el amor de Dios, nos damos cuenta que nos podemos poner a un lado y dejarnos amar y ser uno con Jesús. Como líderes, nuestro deber es traer lo divino, el amor divino, para nuestras hermanas. Hay muchas mensajes. Yo me gustaría escuchar más voces porque así solo escucho la mía. Os desafío, os invito a que podamos también compartir. El Bueno, concepto, ¿quieres decir algo, no, Estrella? ¿Qué pasa no, aquí? soy Margarita. Ay, Margarita, venga, dale. Es que no te Yes. veía. Bueno, puedo percibir en Santa Teresa la forma de vivir su liderazgo. El liderazgo parte de una vida de oración, de unión de corazón eh, y de vida con Dios. Desde ahí ella es líder, desde esa forma de vivir no unida a Dios. Y en la vivencia del Evangelio lo vive profundizando precisamente en la adoración, en la contemplación, en buscar ahí las respuestas del buen Dios que habla en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, y en eso de ser peregrina, puedo notar y ver en Santa Teresa su arraigo al cielo, sus raíces tan profundas en Dios, que la van uniendo con su vida monástica, con la vida comunitaria, con sus hermanas, y que partiendo de esa unidad con Dios, ella no se queda en el Carmelo, no se queda entre nosotros, y es como marcar un camino, decir, somos para el cielo y vamos para allá. Entonces, logro ver estas tres maneras de cómo ella vive el liderazgo, ¿no? De decirnos a nosotras como consagradas, como hermanas, que el cielo es nuestra meta y al cielo llegamos con unas raíces profundamente unidas a Dios y también siendo hermanas, ¿no? Siendo hermanas que marcamos el camino también para otras, con firmeza, con profundidad y con coherencia. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias por tus insights, que son muy profundos. Gracias. Sœur Marie y después Norma. Bonjour, vous m'entendez? ¿Oui? Oui. Merci beaucoup pour cette conférence qui est absolument magnifique. Pour moi, ce qui est très fort et qui donne l'authenticité du message d'Edith Stein, c'est le fait que, comme notre Seigneur Jésus-Christ, elle a donné sa vie jusqu'au bout. Elle a été jusqu'au bout et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et en fait, elle n'a pas abdiqué devant la mort.
elle a été jusqu'au bout, elle s'est offerte, comme on l'a déjà dit, pour son peuple. Et donc, pour moi, c'est un critère d'authenticité de tout son cheminement pour lequel elle s'est laissée guider du début jusqu'à la fin. Elle est morte en martyr de la foi. Merci. Merci à toi, Sœur Marie-Emmanuel, pour ça que tu as aprendu avec nous. Très bien. Norma, por favor. Sí, gracias. Em, yo estuve desde ayer y hoy un poquito que me ha resonado mucho la experiencia de Sor Benedicta y hoy precisamente yo estoy viviendo en Chicago, esa situación de los migrantes y me hizo como poner mucho en mi corazón, mucha paz, mucha armonía y principalmente en esta experiencia que nos decía la hermana Estrella de desde que te levantas, ¿verdad? No es mi plan, es el plan del Señor en mí y lo que el Señor puede hacer en nosotros, no lo que nosotros queramos decirle que queremos. Y a mí eso me hizo sentir que no estamos solos, estamos viviendo una situación muy complicada con nuestra comunidad y, pues se repite nuevamente este liderazgo hoy y hoy me ha dado mucha fuerza para confiar plenamente en el Señor. Muchísimas gracias. Gracias, Norma. Estamos también rezando por ustedes porque me imagino que son situaciones muy delicadas. Qué bien que podamos también estar al lado de estos hermanos que sufren de otra forma. Gracias, Norma. Mónica, y después seguimos con la intervención de Estrella. Muchísimas gracias, hermana Estrella, por la presentación de ayer y de hoy. Quisiera, me quedó mucho de ayer que buscaba esta verdad, que la verdad que era Jesús. Y me resonó mucho que estoy buscando yo, que busco esta verdad, que a veces entre verdades siento que me estoy perdiendo. Y hoy me quedaba muchísimo esto de su capacidad de, quisiera, como decían, quisiera ser ella un ángel consolador en este mundo que está en llamas también. Y me recordaba también de mis hermanas que vivieron en el comunismo en Rumanía, en la cárcel. Y me recuerdo de los rostros con cuales volvió una de ellas. Y esta fuerza de la oración, esta unión con Jesús, resonaba también, ¿no? Del testimonio de la hermana Clara que vivió 14 años en la prisión. No conocía, seguro leí algo de Edith Stein, pero no así. Le agradezco mucho por esta pasión con cual nos enseñó su corazón y su rostro interior. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, también por compartir tu búsqueda. Gracias. Estrella, de nuevo te damos la palabra a ti para que nos des entonces tus intuiciones de cómo Edith Stein nos puede ayudar en estos objetivos que tenemos. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer todas vuestras intervenciones por la riqueza de vuestras palabras y de vuestras experiencias que también a mí me tocan interiormente. Pues todos vuestros testimonios de vida, todo lo que pensáis, todo lo que os ha quedado, lo que vais diciendo y compartiendo. Voy a compartir como ayer. Bien, entonces vamos a hacer la misma
la misma dinámica de ayer. Bueno, la pregunta, ¿cuál sería el mensaje para una superiora general? Bueno, no sé, yo voy a dar el mensaje que yo he recibido de parte de Edith Stein para transmitiros a vosotras en estos puntos sobre el liderazgo, vivir el Evangelio, ser peregrina de la esperanza, y después cada una verá qué es lo que puede, porque yo creo que Edith Stein vivió una vida tan sumamente profunda que bueno, pues que tiene muchísimo que enseñarnos, muchísimo que decirnos, y después cada una desde su individualidad, que eso que llama la atención a Edith Stein tanto, que tanto quiere, desde su manera de ser, desde sus posibilidades y desde su lugar, pues va viendo qué es lo que puede ir viviendo de todo esto que Edith Stein nos enseña, ¿no? Entonces, primero, a ver, esto. Es la segunda parte. En cuanto al liderazgo reflexivo y eficaz, el primer punto que yo veía es la fe como adhesión a Cristo. No voy a decir nada nuevo, creo que muchas de las cosas vosotros ya las habéis dicho. Voy a formular lo que ya está en vosotras implícito, ¿no? La principal razón por la que podemos considerar a Edith Stein una líder, creo yo, es por su manera de vivir la fe. Desde que encuentra la fe, ésta se convierte en la luz de su camino y guiada por esa luz recorrerá los caminos de la vida. La fe será para Edith el lazo vital que la une a Cristo y agarrada a él no se desviará del camino. Creo que nos queda claro, mirando la vida de Edith Stein, cómo se vive un liderazgo reflexivo y eficaz. Después, una palabra que también habéis dicho descentramiento, pero yo he puesto desprendimiento, más o menos lo mismo, ¿no? Y es que el simple satisfacer de los deseos inmediatos dejará al ser humano en un infantilismo. Por eso creo que una de las características del líder es el desprendimiento. Desprendimiento del apego a cualquier bien y vaciamiento de sí mismo. Algo que el místico hace, pero no nos podemos vaciar para no llenarnos, porque eso sería, creo que no sería ni siquiera humano, ¿no? Sino vaciarnos y desprendernos para ser colmados por la plenitud de Dios. Desposeerse y despegarse de sí misma para abandonarse y abandonarse para ganar la vida, porque la vida se gana perdiéndola, ¿no? Esto es puro evangelio. El desposeerse, el desprenderse lleva al sujeto, a la persona, a la posibilidad de abrirse y acoger la revelación de una presencia y de una figura, como dice San Juan de la Cruz. Se trata de la presencia y de la figura a la que aspira el amor y que la vida necesita para avanzar en el camino, para no quedarse en una quietud que puede ser paralizante y estéril. Y como tercer punto, para un liderazgo reflexivo y eficaz es el testimonio de vida. La mejor manera de encontrar la luz, y esto también lo vemos en Edith lo hace y nos invita a hacerlo, para vivir auténticamente será siempre el testimonio de una vida vivida en la fe. El testimonio de aquellos que con su vida muestran la verdad y la posibilidad de avanzar por los caminos por los que lo hizo Jesús de Nazaret. Lo necesitamos el testimonio de aquellos que a la vez que reflejan en su vida nuestros anhelos y deseos, nos muestran y explican los caminos que llevan a su cumplimiento, pero lo explican con la misma vida. El ser humano necesita maestros de vida y el líder lo será sobre todo por su testimonio de vida, más por lo que vive que por lo que dice. Eso en cuanto a las herramientas para un liderazgo reflexivo y eficaz. En cuanto a lo que entiendo que Edith nos enseña para vivir el Evangelio con sencillez, compasión y valentía,
Tengo también 3 puntos que son la prolongación de los mismos puntos que ponía ayer. Es decir, ayer hablábamos de vivir desde el interior y creo que vivir desde el interior evoluciona hacia vivir, hacia la oración, hacia una vida orante. En el camino que va haciendo Edith Stein hay una evolución, o mejor una conversión. Y tal conversión se va realizando en un camino de profundización de lo que ella es. Si siempre ha vivido desde el interior, decíamos, esa capacidad reflexiva, va descubriendo que su interior está habitado y que aquel que la sostiene es un Dios con el que puede hablar. Edith descubre la oración como tiempo, espacio, lugar, para que Dios actúe y prepare las piedras vivas por las que va creciendo el reino de Dios, que ella misma nos decía, ¿no? Oración para que Él pueda forjar a sus colaboradores para la misión, también lo habéis dicho vosotras ahora. Y oración como la experiencia en la que recibimos las fuerzas para responder a Dios. Si ayer hablábamos de la empatía se transforma en vivencia del cuerpo místico de Cristo. Porque si la empatía es una dirección espiritual que posibilita salir de sí y encontrarse con el otro y adherirse al trascendente, Edith Stein evolucionará en su experiencia de empatía hasta abrirse a la comprensión del cuerpo místico. Abrirse al Señor es tomar conciencia de que somos parte de su cuerpo y de que Cristo sigue viviendo y sufriendo hoy en cada uno de sus miembros. Edith Stein añade que la vivencia del cuerpo místico de Cristo da a la vida de todo hombre una misión, una dimensión redentora, pues todo hombre por naturaleza tiene que morir, pero si él es un miembro del cuerpo místico de Cristo, entonces su sufrimiento y su muerte reciben una fuerza redentora en virtud de la divinidad de la cabeza. Esto que habíamos dicho antes. Y por último, la libertad y el riesgo toman la forma de obediencia. Ahí sí que hay un gran cambio de Edith, pero sigue siendo libertad y sigue siendo riesgo. A Edith, mujer independiente y libre, le cuesta obedecer, pero va entendiendo que la libertad entregada y el camino de la obediencia liberan su libertad y le dejan ver su verdadera identidad sin perder su individualidad. Para Edith la obediencia se traducirá en acoger a Cristo en el centro de su vida y en hacer de la Iglesia su patria. Esto supone una metanoia de mente y de corazón. Acoger la verdad significa dejar que Cristo y la Iglesia marquen la dirección y el camino de su vida, o lo que es lo mismo, anclar la mente y el corazón en Jesús como revelación de la verdad de Dios y de la imagen cabal del ser humano. Abrirse a la lógica de Dios que llama continuamente a la persona a salir de sí para caminar hacia Cristo. Pero esta salida, como decíamos antes, no supone una pérdida de la individualidad ni de la libertad, sino por el contrario, la realización más auténtica de ambas, de la libertad y de la propia individualidad. Y por último, para ser peregrinas de esperanza, para vivir si quiere, eso, para vivir el jubileo que se nos presenta, pues lo primero que yo entendía que nos enseñaba Edith en esta segunda parte es, primero, aceptar que la vida es camino. Antropológicamente, tenemos que aceptar que nuestro propio ser y el de los otros no están del todo realizados, sino que somos proyectos, estamos en proyecto, nos vamos realizando. Tenemos, por tanto, ese trabajo, el trabajo de llegar a ser, de realizarnos. Ese realizarnos se nos presenta como una promesa y como una tarea, pero somos conscientes de que no podemos hacerlo por nosotros mismos y que llegar a ser lo que estamos llamados necesita tiempo. El deseo de caminar y avanzar en el camino de la vida es lo que por una parte nos hará tener esperanza, pero a la vez la esperanza nos dará un horizonte para caminar hacia nuestra verdadera identidad, convirtiéndose en la posibilidad de llevar a término lo que solo somos en proyecto.
Solo así podremos llegar como peregrinos que somos a ser del todo, ser enteramente, que sería ser simplemente criaturas, hijos de Dios. Un segundo punto, no podemos ser peregrinos de esperanza sin abrazar la cruz. El proceso de llegar a ser hijo de Dios, la peregrinación en esperanza, en la que la Trinidad actúa renovando la vida y engendrando en ella la imagen de Dios, otorgando, como dice Stein, al ser finito una vida nueva en Cristo, este proceso es largo y se realiza a través de cañadas oscuras. Un peregrinar que el cristiano tendrá que hacer abrazándose a la cruz, porque la manera de Cristo de enfrentar la muerte es esencial para vivir humanamente. Y en el camino de la cruz no entra la resignación, porque nos sostiene la esperanza. Y por último, para convertirnos en peregrinos de esperanza, tenemos que creer en la vida eterna, como Edith. Nuestro peregrinar en esperanza tiene una meta, participar en la propia vida de Dios, es decir, participar en la vida eterna. Una vida que ya podemos empezar a vivir hoy. Edith Stein nos invita a beber cada día de las fuentes del Salvador, porque así cada día Él nos hará penetrar más profundamente en la vida eterna. Los sacramentos, especialmente la Eucaristía, como hemos visto que lo vivía Edith, vividos en espíritu eclesial, dice Edith, nos darán la vida eterna, de manera que esa vida pueda penetrar en nuestra vida diaria y pueda hacernos vivir con una esperanza en una vida que no pasa, ¿no? En una vida en la que Dios es el centro. El peregrino necesitará cada día alimentarse de aquello que espera que un día llegue en plenitud, que un día llegue por fin. Bien, pues hasta ahí lo que yo tenía para deciros. Espero que nos pueda ayudar a todas a, pues, a vivir ese liderazgo, a vivir el Evangelio y sobre todo también a vivir y participar en el jubileo al que nos invita la Iglesia y el Papa Francisco. Muchas gracias a todas por vuestra escucha atenta, por vuestros aportes, por ese deseo que descubro también en vosotras de querer conocer a Edith, una persona que en la medida en que la vamos conociendo más, despierta en nosotros deseos de conocerla más. A veces sus escritos son un poco complicados, es verdad, ¿no? Entonces, como los escritos a veces, mi profesor me decía, ¿pero tú la entiendes? Porque Edith no es fácil de entender. Y en la medida en que íbamos haciendo la tesis, no es fácil de entender Edith, no. Pero si se la mira y si se descubre que lo que ella escribe es lo que ella es, lo que ella vive, lo que ella siente, y se la mira con otra mirada, yo creo que incluso nosotras mujeres la entendemos mejor que mi profesor, que era hombre. Aquí que nadie nos escucha, ¿verdad? Podemos decir estas cosas. Estrella, muchísimas, muchísimas gracias. Como ves en el chat hay muchísimos mensajes de agradecimiento. No quiero multiplicar palabras, pero agradecer mucho todo el empeño que has puesto y también porque has hecho transparecer tu propia experiencia, porque como has dicho ahora, yo creo que solo se puede entender a otro cuando también de alguna manera hemos experimentado y hemos hecho puentes con nuestra propia vida. Y yo que te conozco también hace más de 30 años, creo que también lo puedo decir. Muchísimas gracias. Creo que ha sido algo que nos ayuda y en los tiempos de hoy creo que también Edith Stein nos ha ayudado y nos ayuda a repensar la vida consagrada, ¿no? Esta mujer tan activa, tan empeñada socialmente, se dio cuenta que eso solo era posible desde una profunda relación con Dios y eso que tú has dicho, de este dejarse tocar, de ese ponerlo todo y a la vez saber
que al final es Dios quien lo debe hacer. Y en un tiempo en que somos tan activas, donde muchas veces la vida consagrada se mide por lo que hacemos, donde la crisis está que ya no podemos hacer lo que hacíamos por los números, por la edad, ¿no será que Edith Stein nos propone abrazar la cruz de otra manera y reconocer que tenemos un testimonio profundo de vida y de ser místicas, que solo nosotras como mujeres, como bien decías tú, podemos dar desde ese ser tocados por Dios? Yo creo que es una frase que también nos has dejado que nos llevamos muy dentro. Yo creo que en estos tiempos nos necesitamos plantear el sentido de la vida y el sentido de la vida consagrada, algo que Edith Stein también lo ha hecho con todas sus fuerzas, también enfrentando los martirios blancos o los de sangre que tantas hermanas nuestras viven en todo el mundo. Y eso nos ayudará a ser mujeres de esperanza y a dar esperanza. Estrella, muchísimas gracias. Yo estaré en contacto contigo para seguir esto. Las hermanas piden si los materiales están disponibles, lo que Estrella nos dé lo pondremos a disposición y también los videos serán editados y os lo mandaré. Si alguien no se ha inscrito y necesita recibir algo, le gustaría, dejo aquí mi email, que lo tenéis también en mi nombre, ahí está, me podéis mandar un email. Y agradecemos también al equipo técnico y de una manera especial a Gabriela, a Silvia y a Pascal, que sin sus voces no hubiéramos llegado. Espero que no haya sido demasiado difícil para traducir hoy. Hemos superado las expectativas, creo yo. Os invito a seguir profundizando en la vida y en los escritos de Edith Stein. Muchísimas gracias a todas. Si queréis abrir los micrófonos. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias a todas. Obrigada. Muchas gracias, Estrella. Muchas Gracias. gracias, Paula. Gracias a Gracias. todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Brasil, muito obrigada. Bye, Gracias. sisters. Bye. Thank you so much. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Merci Gracias. Gracias. Merci, merci. Merci. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Guau. Excelente. Adiós. Qué bien, qué alegría. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.